Sucedió hace varios años, pero ella lo recuerda muy bien. Esa entidad, ese parásito, casi les arruina la vida. La familia de Mayra era originaria de Córdoba capital, Argentina, y allí es donde se desarrollaron los nefastos eventos que les narraré a continuación. Corría el año 2010 cuando Rita, su tía abuela, se mudó con ellos tras fallecer una anciana a la que había estado cuidando. La casa no era muy grande, de hecho, aún estaba en construcción el tercer cuarto y el segundo baño en ese entonces. Tenían 2 cuartos, uno para los padres y otro para Mayra y su hermana. Rita vino a dormir con ellos. En ese momento Amparo tenía 8 años y Mayra unos 16. Esa misma noche, la primera en la que su tía durmió con ellas, Mayra no pudo dormir. Nada más apagarse la luz, empezó a sentirse extraña, como si el aire le apretara. Recordaría después haberse tapado con las frazadas hasta la frente, no por miedo de forma inicial, sino por cierta incomodidad, pero nada más hacerlo, incluso cuando le faltaba el aire, posponía el momento de descubrirse el rostro. Sentía que era mejor no hacerlo. Al día siguiente la noche fue igual, pero algo nuevo sucedió. Ruidos en el pasillo y sobre todo en el cuarto de enfrente, que, como ya se dijo, estaba aún en construcción. Mayra quiso pensar que podía ser su papá o su mamá, pero en el fondo sabía que no se trataba de ellos. Era la primera vez que escuchaba ruidos así, en la noche, y aunque no tenía reloj para saber qué hora era, algo le decía que la madrugada estaba ya muy avanzada. Las cosas continuaron de esa forma, días sí y días no, hasta que comenzó a empeorar. De pronto se escuchaba movimiento de muebles, como si una cama o un armario fueran arrastrados por el piso de madera. A partir de ahí, Mayra supo que sus padres también lo estaban notando, porque veía en la noche la luz del pasillo encenderse bajo la rendija de la puerta del cuarto, y escuchaba sus pasos, así como las difusas voces de ellos debatiendo por lo bajo, probablemente tan o más desconcertados que ella. 2 semanas después, un fin de semana en el que los 5, papá, mamá, Mayra, Amparo y Rita, habían ido a visitar a unos amigos de la familia, recibieron el llamado de uno de sus vecinos. Este decía que no podía dormir la siesta por los fuertes ruidos que provenían de la casa. Pensaba que estaban ahí, pero la casa debía estar vacía en ese momento. Volvieron de inmediato porque los padres pensaron lo más lógico. Tal vez algún ladrón había aprovechado su ausencia para entrar a robar. Al llegar, sucedieron varias cosas. Lo primero es que el papá revisó la casa, cuarto por cuarto, espacio por espacio, y no encontró absolutamente nada. Lo segundo es que, cuando dijo que podían entrar, que todo estaba bien, Amparo comenzó a llorar y forcejeaba para que no la llevaran dentro. No daba motivo, solo decía que no quería entrar a la casa. Lo tercero fue que, cuando finalmente entraron, Mayra sintió una sensación de incomodidad exactamente igual a la que sentía algunas noches, en la oscuridad del cuarto. Ese día, en la noche, todo empeoró. El picaporte del dormitorio se movía, no con la suficiente violencia como para despertar a alguien, pero Mayra, que no conciliaba el sueño, podía percibirlo. Un leve chiflido, un sonido suave, y bastaba la luz nocturna que se filtraba por las persianas para que, al acostumbrarse los ojos a la oscuridad, pudiera ver ese movimiento. A la mañana siguiente trató de convencerse de que solo había sido un sueño, porque de hecho no recordaba en qué momento se había quedado dormida. Sin embargo, su hermana dijo cuando todos desayunaban que había tenido pesadillas, que una sombra yacía sentada en la silla del cuarto. Rita se fue esa misma tarde, por motivos que nada parecían tener que ver con lo que ocurría en la casa. De hecho, ella parecía la menos afectada de los 5. Lamentablemente, a partir de ahí las cosas solamente empeoraron. Mayra iba mal en sus estudios,
Su papá perdió su trabajo y su mamá comenzó a tener algunos problemas de salud. Y en cuanto a lo paranormal, era como una pesadilla que no acababa nunca. Y no era ese tipo de mal que uno simplemente puede acostumbrarse a soportar. Entre 2011 y 2018, Mayra y Amparo jamás dejaron de ver sombras que, de la nada, parecían andar de un lado a otro. En el patio, en los pasillos, en la cocina. Apenas la situación económica se estabilizó un poco, se empezó una remodelación en la casa. Se terminó el tercer cuarto que estaba en el entrepiso, se terminó el segundo baño y además se demolió la cocina-comedor para hacer una remodelación y quedaron esas habitaciones viejas. Y en el año 2018, los padres decidieron abrir un almacén en el espacio donde solía estar su dormitorio y se mudaron al que había sido de sus hijas. Mientras tanto, Mayra y Amparo se quedaron en el entrepiso. Visto desde afuera, el cuarto donde ahora dormían los padres siempre se percibía oscuro, pesado, como si hubiera que correr el aire con las manos. Ni Mayra ni Amparo querían entrar a ese dormitorio, les daba escalofríos. Pero cuando el almacén quebró en la cuarentena del 2020, los padres volvieron a dormir allí y Amparo regresó al cuarto donde solían dormir juntas. Y así, cada una tuvo su propio espacio. Sin embargo, Amparo se quejaba mucho y Mayra, aunque se sentía mucho más cómoda teniendo un cuarto para sí misma, solía dejar que su hermana viniera a dormir con ella, porque la entendía. Aquel cuarto, sin duda, era el más helado de la casa. Ambas recibían terapia en ese entonces. No podría decirse que el motivo fueran estos acontecimientos, pero es seguro que no ayudaban a su bienestar. Un día en que Mayra se había ido de compras con sus padres, recibieron el llamado de Amparo, muy alterada porque durante la sesión por videollamada con la psicóloga, ésta le había preguntado si alguien más estaba en la habitación con ella. Decía que se escuchaba una respiración muy fuerte. Amparo dijo que no, pero la psicóloga le envió un audio donde se escuchaba con mucha claridad la respiración jadeante de alguien más, mientras ella hablaba. Ni siquiera los animales querían entrar a ese cuarto. Los gatos, que andaban por toda la casa, no se atrevían a poner un pie en el cuarto de Amparo. En el año 2021 sus padres se separaron. Amparo se fue y Mayra se quedó con su papá. La casa ahora se sentía enorme para los dos, vacía, un sitio donde, sin importar donde uno se parara o se sentara, daba la sensación de estar indefenso. No solían hablar mucho de lo que sucedía, más que con alguna broma ocasional en días brillantes, como si el papá quisiera sacarle peso a lo que sin duda era evidente. Pero un día le contó a Mayra que le habían aconsejado ir a ver a un señor que tenía cierto don para ver cosas, una especie de medium o algo así. El medium fue muy claro. Había una mujer que les estaba haciendo daño. Les aconsejó limpiar la casa con agua y vinagre, sobre todo en ese dormitorio. Su papá no era muy creyente en ese tipo de cosas, pero aún así pasó un trapo con agua y vinagre 2 veces en el cuarto. Lamentablemente, las cosas no cambiaron. Por ese entonces Mayra ya trabajaba y recuerda que mientras estaba en videollamada con compañero de su trabajo y su papá estaba en la cocina con Rita, su tía abuela que los había visitado, en el dormitorio comenzaban a caerse todas las cosas, como si alguien las estuviera estrellando con rabia contra el suelo y contra las paredes. Al poco tiempo comenzaron a morir los animales de la casa. Una perra y 4 gatos, uno tras otro, de la nada. Entonces el médium fue a la casa a averiguar qué era lo que realmente estaba sucediendo. Examinó cada cuarto, baño, cocina, comedor y finalmente ese dormitorio. Realizó una limpieza, pero antes de irse dejó una advertencia. Lo que acababa de hacer no era suficiente. Hay algo poderoso que les está haciendo daño. Es el espíritu de una mujer fallecida que fue traída por otra persona como un parásito y ahora se quedó ahí, en ese dormitorio. Van a tener que llamar a un sacerdote si quieren sacarla. Por supuesto que Mayra y su padre hicieron caso.
Acudieron a un sacerdote que realizó un exorcismo en la casa y gracias a Dios las cosas mejoraron en todos los sentidos posibles. Ya no se escucharon más ruidos, ya no se vieron más sombras. De hecho, hasta su padre consiguió un mejor trabajo y Mayra comenzó a avanzar un poco en la universidad. De todos modos, en la familia no dejaron de pensar en quién podía ser esa mujer que se había quedado en el cuarto. Con el tiempo, por casualidad, recordaron que Rita, antes de mudarse con ellos, cuidaba a una anciana cuya hija se había quitado la vida. Y según lo que pudieron averiguar, esa muchacha había estado involucrada con la brujería y con la magia negra. El parásito había pasado de aquella anciana que Rita cuidaba a la propia Rita, y luego se quedó estancado en el cuarto, cuando ella comenzó a dormir con Mayra y con Amparo. Han pasado algunos años, y por suerte el parásito no ha vuelto. En la familia de Mayra rezan porque no vuelva jamás.